Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Walter González de León. Quiero darles la cordial bienvenida a este su curso de armas y municiones que la Universidad de San Carlos, a través de los cursos libres, nos está dando la oportunidad y nos está abriendo las puertas a todos los guatemaltecos para poder recibir este curso, este aprendizaje que hoy por hoy ya es alrededor de 5 o 6 años que se imparte este curso y pues este año no es la excepción. Quiero pues presentarme, como ya bien lo mencioné, mi nombre es Walter González de León, soy abogado y notario egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tengo maestría en Derecho Procesal Constitucional, diplomado en Derecho Penal, diplomado en Derecho Tributario, tengo también un diplomado en Derecho Internacional. He impartido el curso de Ley de Armas y Municiones en la Sociedad Guatemalteca durante aproximadamente 6 años. Así también he impartido el curso de Derecho Penal, he impartido el curso de Derecho de Investigación, entre otros. Quiero decirles que me siento muy agradecido con la universidad, me siento muy contento en este primer semestre del año 2021. El curso de armas y municiones en la sociedad guatemalteca en este año del primer semestre ha alcanzado lo que son más de 1,280 alumnos inscritos. La metodología que estamos utilizando va a ser un poco diferente a los otros años en virtud de la cantidad que estamos inscritos, en virtud de que la necesidad que ha acogido al país hace de que nosotros tomemos unas vías alternas que son cambios que han mejorado la estructura, han mejorado la forma didáctica de cómo llegar a sus hogares. Ustedes pueden estar sentados tranquilamente en su sala, en su oficina, en su escritorio, en el comedor, en su sillón, escuchando este video. Y también se están recreando en virtud de que tienen un nuevo aprendiz, tienen un nuevo elemento que llevarse en referente a los cursos que estamos dando. Quiero comentarles que este curso de Ley de Armas y Municiones inicia el día de hoy, sábado 6 de marzo, y como bien lo mencioné, termina en el mes de mayo. Si no estoy mal, yo les hice llegar a todos un correo electrónico en el que están las instrucciones, cómo se va a llevar a cabo las evaluaciones. Tenemos 2 exámenes, 2 parciales y un final. La asistencia es muy importante. Por favor, tienen que estar muy preparados. Cada sábado se estarán subiendo los videos de las clases, se estarán llevando a cabo diferentes actividades, obviamente virtuales, y también pues estamos viendo de qué manera se pueden llevar otro tipo de actividades referentes a la del curso. En otros años pasados hemos tenido la oportunidad de tener actividades de campo. Esperamos que este año no sea la excepción. Hemos tenido varios proyectos en el que más adelante les voy a decir cuáles son. Y pues no me queda más que decirles que nuevamente muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por asistir a estas clases, muchas gracias por estar presentes y por tener ese interés, que es lo más importante. El interés que ustedes tienen que tener en aprender día a día es muy importante. Les aconsejo, métanse, no se pierdan, sigan todos los sábados, por favor. Abran el canal. No sé si vamos a seguir impartiendo las clases por el canal o bien va a ser por otra metodología. Hace unos años pues nosotros impartíamos las clases presenciales, era totalmente en las aulas de nuestra magna Universidad de San Carlos de Guatemala, y pues tenía la recreación, tenía la oportunidad de convivir con todos, de conocernos en persona.
todavía el año pasado pues teníamos la oportunidad de hacer trabajos por Zoom, cámaras encendidas, micrófonos, opiniones. Quiero decirles que el curso de Ley de Armas y Municiones, el objetivo es principal tener claro que en la sociedad guatemalteca existen varias problemáticas por la cual no hemos comprendido que para poder portar un arma de cualquier índole y cualquier índole de las que están clasificadas dentro de la ley, tenemos que tener el conocimiento claro de cuál es la única ley que nos regula para poder portar u utilizar este tipo de armas. O viceversa, podemos ser muy conocedores de la ley, pero al momento de una práctica, un momento de la utilización de un arma, debemos tener que por lo menos tener los conocimientos básicos del control, uso y manejo de un arma. Así bien, esto viene a que el objetivo de este curso es tener el conocimiento amplio de estas dos ramas, de estas dos esferas que muchos en la sociedad guatemalteca conoce una o conoce a la otra. Conoce el uso, control y manejo de un arma de fuego o un arma blanca o cualquier otro tipo de arma, pero no conoce en sí la ley. Y viceversa, conocen la ley, pero no conoce en sí la estructuración de uso y manejo y control de un arma de fuego o tipo de arma. Entonces, las armas de fuego, las armas blancas, o como ya lo bien mencioné y lo vamos a ver, toda la clasificación de las armas que existen, dejó de ser un mito. Dejó de ser un mito y quiero empezar a hablarles un poco de por qué dejó de ser un mito esto. La necesidad de las nuevas generaciones hace que nosotros conforme pasa el tiempo, se reestructuren y se reformen las leyes. ¿Por qué? La sociedad que tenemos el día de hoy no es la misma sociedad de hace 20 años. La sociedad del día de hoy es una sociedad con diferentes necesidades. El crimen organizado, la delincuencia no es la misma que existía hace 20 años ni la misma que existía hace 40 años. En virtud a ello, la ley de armas y municiones que tenemos al día de hoy es del año 2009. Hubieron reformas en el año 2012, la cual, si nos ponemos a hacer números del 2009 al 2021, ya hay 12 años. En 12 años han transcurrido muchos cambios, no solo a nivel mundial, sino que a nivel nacional. Nuestro país es un país con alto rendimiento en relación a cómo se debe estructurar una base para un cambio. Pero llevarlo a cabo es totalmente distinto. ¿Por qué? Tenemos un país con alto índice de delincuencia. Tenemos una ley de crimen organizado, la cual está vigente, pero hay diferentes convenios internacionales, hay diferentes tipos de tratados que nos impide llevar a veces a cabo la pena, como por decirles la pena de muerte, a delincuentes que han sido o han transgredido o han pasado el límite de lo que nosotros podemos decir un delito o una falta, pero ellos lo han pasado. Esto hace que haya una necesidad de una aportación de un arma de fuego, de un civil, de una persona normal, común y corriente, que tiene la necesidad de tener un arma de fuego en su casa, en su oficina, en su vehículo o portándola, pero desconoce las consecuencias que pueden existir por el mal uso de esta arma o por el mal uso del arma en el ámbito legal, como desde una simple portación ostentosa, como desde una simple
portación ilegal o una tenencia ilegal o portación o tenencia de un arma que no está permitida o no está contemplada como de uso civil dentro de la sociedad guatemalteca. Quiero decirles que hay muchas necesidades en Guatemala, hay muchas necesidades del cambio de esta ley, ¿sí? Esta es una segunda ley que se vio la necesidad y se vio forzada a cambiar por las diferentes problemáticas que existían en Guatemala. Les puedo decir un punto muy tácito, muy especial, que ha sido controversial y por mucho tiempo dio polémica en la introducción de esta ley, que la aportación de arma de fuego en Guatemala, para los que no lo saben y lo que muchos conocen ya, es mayores de 25 años o de 25 años para arriba. ¿Por qué? Lo que crea la necesidad de que exista una aportación de arma de fuego para una persona de 25 años es por la madurez, es por la sensatez, es por un conocimiento previo de la mayoría de edad a los 25 años. Obviamente, esto en su momento lo declararon inconstitucional. Hay planteamientos inconstitucionales porque la mayoría de edad es 18 años, lo menciona el Código Civil. Porque a los 18 años ya Guatemala reconoce a la persona que es idónea, tiene capacidad, ya tiene la mayoría absoluta para ejercer sus derechos y obligaciones legalmente constituidos a nivel de república. Pero en profundidad, en esencia, para un tratamiento, para un mecanismo de una legislación de ley de armas y municiones, no está preparada. Basados en estudios, los jóvenes de 18 a 24 años cometían muchos accidentes con armas de fuego. Ojo, y quiero aclarar, no quiero generalizar. La mayoría sí, y por eso se crea la necesidad. Yo les puedo decir, hoy por hoy hay jóvenes de 18 a 19 años que son muy preparados, muy reservados, muy precavidos, que pueden portar un arma mucho mejor que un señor de 50, 60, 70 años. Eso ya lo miraremos más adelante con casos concretos. Por eso les quiero concatenar lo que debe ser el uso de un arma de fuego con casos que han existido en Guatemala, con lo que son lineamientos y artículos de la Ley de Armas y Municiones. Hoy por hoy Guatemala tiene una institución que es la DIGECAM, la Dirección de Control de Armas y Municiones, la Dirección de Control de Armas y la Dirección General de Control de Armas y Municiones, perdón. Esta dirección, que antes se llamaba DECAM, el DECAM se crea porque hay una necesidad en el país de tener una institución a nivel Estado que lleve el control de las armas que están proliferando en la ciudad sin tener un control. La proliferación de armas de fuego a nivel nacional fue muy extensa en los años 70, 80, principios de 90 me atrevo a decirlo. ¿Por qué había proliferación de armas? Esto todos lo sabemos, no es un secreto y hoy por hoy lo podemos decir abiertamente. Hubo una guerra interna en nuestro país, hubo un conflicto armado en nuestro país que nunca dejó de ser, aparte del conflicto interno, un tipo de negocio. Porque en lo que la guerrilla y el ejército de Guatemala estaban combatiendo, habían personas que aprovechaban la situación para hacer negocio con el armamento, como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos y otros países. Quiero, previo a esto, remontarme un poco de historia, haciéndoles mención que debemos de saber que para estudiar lo que estudiemos, tenemos que saber de dónde viene y por qué viene.
En cualquier rama, en cualquier materia, nosotros, si estamos dispuestos a estudiar lo que es medicina, tenemos que saber simple y sencillamente la historia de la medicina. Si queremos estudiar nutrición, debemos que saber historia, por supuesto, de nutrición. Historia, por supuesto, historia es lo esencial. Y todo tipo de carreras, todo tipo de academia, todo tipo de estudio que nosotros queramos entender o nutrirnos, tenemos que saber de dónde viene a lo que estamos estudiando. Simple y sencillamente tenemos que tener clara la historia. Así sea tecnología. Si nosotros queremos estudiar ingeniería en sistemas, queremos estudiar tecnología, queremos saber por qué ahora estamos trabajando desde YouTube, desde Facebook, desde Instagram, etcétera. Tenemos que saber de dónde nació eso. ¿Por qué se ha creado la necesidad que hoy por hoy estamos? Tenemos que saber desde dónde viene. Tenemos que saber por lo menos quién fue un Blaise Pascal. Tenemos que saber por qué Bill Gates tuvo la necesidad de hacer esas creaciones. Tenemos que saber cuáles eran los puntos paralelos que empezaron a existir, desde qué año existió el Internet. Quiero a esto concatenar que la ley de armas y municiones tiene su historia. Las leyes en Guatemala tienen su historia. Y cuando me refiero a ley de armas y municiones, me refiero a las armas que hoy por hoy ya están catalogadas como armas. Que en muchísimos años anteriores no se catalogaban como armas que fuesen peligro para la sociedad, sino que al contrario, eran una necesidad y eran parte de la vestimenta inclusive de un ciudadano. La primera arma que existió a nivel mundial en los siglos muchísimo antes pasados, en los siglos primordiales, fue la piedra. La piedra fue la primera arma que existió. Esta piedra, conforme pasó el tiempo, fue mejorando, fue tallándose por el humano a modo de convertirla en una punta de una lanza. No solo se crea la necesidad de tener la piedra como medio de defensa, se vio la necesidad de tallarla para a manera que se colocara en la punta de una lanza y por eso crear ya una arma de defensa o de ofensa. Sin embargo, la lanza era muy particular, muy personal, que no se podía utilizar de manera más fuerte, de manera más extensa, por lo cual se crea la necesidad de continuar usando esta piedra, pero de una manera distinta, a modo de crear lo que conocemos muchos, los cañones. Estos cañones empezaron a ser cañones inmensos, que nosotros lo podemos ver en los siglos XI y XII, que lo que sucedía con esos cañones era que eran utilizados como una especie de bombas, pero no es que fueran bombas, sino que eran bolas de piedras que utilizaban una especie de gas, que en ese tiempo era un líquido especial que lo que hacía era encenderlos con fuego y al caer del otro lado, pues se quemaban todas las personas. Sin embargo, estos cañones eran muy pesados. En una batalla tenían que llevarlos desde el día antes donde iba a ser la batalla, tenían que colocarlos, tenían que instalarlos, necesitaban aproximadamente 40 o 50 personas para conducir uno de estos grandes cañones, en lo que cargaban la munición con una cantidad de soldados a manera que quedara dentro del cañón y se accionara. Se vio la necesidad de acortar estos cañones, se vio la necesidad de achiquitarlos, de ponerlos de una manera más manejable, a modo que el cañón lo pudieran llevar o conducir unas 4 o 5 personas. Pues se dio la necesidad y se hicieron. Se hizo un cañón más pequeño,
Se hicieron cañones más pequeños que en los combates se podían llevar fácilmente y en las batallas pues se accionaban sin mayor problema. Sin embargo, se seguía teniendo el problema que eran 4, 5 o 6 que lo tenían que llevar y era muy lento. Tenían que estarlos cargando y tiraban. Entonces, ¿cómo hacer para que no lo llevaran 4, 5, 6, sino que solo uno? Se crean los famosos cañones personalizados o en ese tiempo los cañones de pedestal, que era una varilla de 2 metros y en la punta había un cañoncito pequeño, un cañón pequeño de aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros, que se colocaba la munición y por medio de una chispa, por medio de una mecha, se encendía y se apuntaba a manera de que fuera una especie como de rifle, pero tenemos claro que no es, y se accionaba. El problema con este, que si bien es cierto, era más fácil y dinámico de poder llevar, el problema era que el 50% servía a manera que se lograra el objetivo de accionar en contra del enemigo, o estallaba y el mismo soldado que lo estaba accionando moría. Sin embargo, se necesitaba que la varilla que se estaba utilizando se fortaleciera. ¿Cómo se iba a fortalecer? Necesitábamos utilizar un mecanismo más frondoso, un mecanismo que fuera la manera o el mango de cómo llevar ese tipo de cañones para que en el momento que estallara no repercutiera o no nos cayera a nosotros como soldados de ese tiempo. Digo nosotros porque fuimos parte de la vida en ese tiempo. No es que les hable, quiera entrar en el punto de reencarnación, pero si ustedes ven un video, ven una película, se entran en la película, se siente que están ahí. Entonces es muy importante entender que somos parte de la historia. Somos parte de la historia y de aquí a unos 20, 30 años las armas van a ser totalmente distintas. Pues ya les digo, del cañón, pues al ver fortalecido la base con que se agarraba este cañón, entonces se ve la manera de agrandar el cañón y que el cañón fuera más grande, no fuera de 20, sino que de 25, sino que fuera aproximadamente de unos 50 centímetros, ¿verdad? Que en ese tiempo, pues el mosquetón, el trabuco, como entre otros tipos de armas, eran los que se utilizaban. Se utilizaban de mecha, entonces ya se fortalecía el cañón alargado y el mango lo que hacía era que simple y sencillamente ya lo teníamos solo para sostener. La mecha los accionaba y revolucionó. Sin embargo, para cortarles un poco la historia, había un problema, seguía existiendo un problema. La mecha tenía que ir expuesta y si era tiempo de nieve, tiempo de lluvia o de frío, esta mecha no servía. Por un lado. Por otro lado, el tener la mecha, encenderla, tener la pólvora a unos metros, 100 metros, ya se empezaba a sentir el olor de pólvora, el olor a fuego, y ya el enemigo se estaba alertando. Ya sabía que había soldado enemigo que estaba preparando su arma para ser accionada. Seguíamos teniendo el problema. Empezamos a utilizar a los ingenieros de ese tiempo, que eran los revolucionarios. ¿Y quiénes eran? Los relojeros. Los relojeros eran personas que se dedicaban mucho en ese tiempo a la revolución de industria, a la revolución de tecnología, si lo quieren ver de esa manera, de los relojes. Los relojes empezaban a tener su auge increíble porque era en ese tiempo lo que nos estaba tratando de conquistar. Entonces los relojeros, les puedo decir un par de nombres que no los tengo presentes. Habían dos relojeros que renunciaron totalmente
a sus proyectos de seguir con la industria de los relojes y se dedicó directamente a trabajar con ingenieros de armerías. Trabajando la armería, lograron de alguna manera crear lo que es el mosquetón con un tambor incluido, a manera que la chispa o la manera de que la mecha quedara internamente resguardada para evitar este tipo de problemáticas que yo les comento. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que desde entonces, que les estoy diciendo ya todo eso, llegamos al siglo XIII, se empieza la revolución de armas. Se empieza a dar una revolución del armamento, de las armas, no solo como las armas blancas, sino que las armas de fuego, increíble. Empiezan a existir armas chapeadas de oro, armas con labrados de madera muy importantes, pincelazos artísticos que en ese tiempo solo duques o la nobleza las utilizaban y eran armas carísimas. Y llegaron a tener mucho auge a nivel de mediados del siglo XIII, mediados del siglo XIII a mediados del siglo XIV. Sin embargo, seguía existiendo un problema. Y el problema era que, si bien es cierto, ya había versatilidad en utilizar la arma, ya era un poco más compacta, ya se estaba, el arma ya no era el mosquetón, sino que tenía necesidad de irla reduciendo, y el arma, como ya había un mecanismo de ingeniería que utilizaban los relojeros, se podía conducir a cualquier lado. Pero teníamos que llevar pólvora, había que llevar la munición. Y entonces los soldados o los civiles que en ese tiempo usaban las armas tenían que llevar consigo mismos su bolsita de pólvora, su bolsita de municiones, que no iba a ser suficiente, tenían que llevar otra bolsita de pólvora, otra bolsita de municiones, y algunos llevaban de 2 a 3 hasta 4 armas. Eran un peligro totalmente vulnerable caminando. Alguien andaba con un chispero o se acercaban a fuego, eran peligro para que ellos mismos estallaran. Entonces, conforme pasa el tiempo, la revolución de armas se sigue dando. En el siglo XVI, XVII, XVIII empiezan a surgir figuras muy importantes, como lo que son, como es Winchester, Remington, John Brownlee, personas que han revolucionado y hasta hoy por hoy conocemos los nombres y los escuchamos porque han creado una línea trascendental, en el sentido que ellos innovaron mucho la tecnología o las armas, en que dejaron las armas de ser esas armas antiguas y empezaron a crearse un nuevo mecanismo más moderno dentro de las armas. Por decirles algo, John Brownlee es el creador de la Colt 1911. La 1911 fue inventada en 1911, por eso lleva el nombre 1911. Y todos dirán, pero ¿por qué, si John Brownlee la fabricó, por qué lleva el nombre de Colt? Colt fue un armero muy importante de la industria de las armerías. Y lo que sucede es de que Colt llama a John Brownlee y le dice: necesito que me crees una escuadra. Tienes una tecnología increíble en tus armas, sos súper metódico y ya creaste varias armas. Yo tengo la Colt, que en ese tiempo eran las Colt en revólver, y le tiene mucha confianza. Entonces John Brownlee dice: permíteme, dame un par de años y yo te creo el arma que quieres. Eso sí, le dice Colt, yo me llevo el crédito porque va a llevar mi nombre, y pues dime cuánto me cobras.
por decirles un precio en aquel tiempo, le he dicho, dame 100 monedas de oro y pues yo te fabrico el arma. Y le fabrica la Colt 1911, una de las armas más revolucionadas de la historia, que hoy por hoy, después de más de 100 años, 110 años hasta la fecha, es un arma aún muy conocida, aún muy codiciada, aún muy cotizada, en virtud que, aparte de ser un arma muy buena, es un arma clásica que a cualquiera le va a gustar. Es como tener un vehículo Shelby GT, ¿verdad? El Mustang que revolucionó. Siguiendo con un poco la historia, pues ya llegamos a principios de 1900, ¿verdad? Por ser la primera escuadra, a raíz de ella vienen varias escuadras y vienen entonces las industrias de las armerías a sacar sus escuadras, a hacer la competencia, ¿verdad? Y ya se da. A pesar de que la Colt 1911 en 1911 fue fabricada, pero su introducción fue a principios de 1912. ¿Qué sucede al poco tiempo o al corto plazo de 1911 a 1918-19? Se empieza la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, donde nadie se lo esperaba, o donde empieza al mundo a ver algo nuevo. Hay una guerra. Que lo primero, cuando a ustedes se les dice guerra, lo primero que se les viene a su mente es armas. Armas, armas. Obviamente, concatenado a esto, destrucción, atraso en la sociedad, muerte, etc. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial pasó, se da la Segunda Guerra Mundial, y en ese lapsus de tiempo entre la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, 1938-39, cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, el tipo de armas ya había avanzado increíblemente. La revolución, no solo industrial, que fue a mediados del siglo pasado, hace de que las armas avancen increíblemente. Ustedes vean una película de la Primera Guerra Mundial y ven la película de la Segunda Guerra Mundial y el tipo de armas es totalmente distinta. Ya las armas son totalmente más avanzadas. Incluso en la Primera Guerra Mundial todavía utilizaban las armas de mosquetón y utilizaban lo que eran arma blanca, ¿verdad? Entonces la revolución se dio increíblemente porque había una necesidad, hubo una necesidad, y obviamente hubo personas que aprovecharon ese auge, revolucionaron las armas. Se termina la Segunda Guerra Mundial, empezamos con la Guerra Fría, y continúa porque las industrias de armas dijeron, esto es un negocio, tenemos que seguir. Termina la Segunda Guerra Mundial en 1944 y 3 años después crean una de las armas súper revolucionarias, que es la famosísima AK-47. 47, obviamente, porque fue inventada en 1947 por Kalashnikov. Kalashnikov, ruso, crea esta arma que industrialmente es un arma probada bajo de agua, lodo, tierra, arena, y funciona. Obviamente Estados Unidos le hace la competencia con la M16 y lo que hace Estados Unidos es crear un arma muy similar con un calibre no .762, pero lo que hace es que la hace más versátil, más compacta, más fácil de manejar, no tan pesada.
¿verdad? Y hoy por hoy existen videos donde hay competencias de cuál de las dos es mejor, qué bueno tiene el AK-47, qué bueno tiene el M16, qué malo tiene esta, qué malo tiene la otra, etc. Viene a esto porque aún terminando las guerras, la industria de las armas continúa y mejorando. Se dan los principios de los años 60, 70, y Guatemala empieza a sufrir lo que es la guerra interna. La guerra interna en nuestro país, una guerra que era en el interior del país, se sentía, era latente también en la capital, pero lo que no sabían muchos era que a pesar de que había una guerra, había muchas personas que no les gustaba usar arma por dos cuestiones. Primero, porque tenían temor. Temor a que les pudieran encontrar el arma y hubieran represalias en contra de ellos. Segundo, porque no querían saber ya más de guerra, porque no querían saber más de armas. Entonces, habían personas que no las usaban y de hecho llegaron a detestar el ámbito de las armas. Sin embargo, había personas que sí les gustaba tener armas, con o sin permiso. En los años 70, 80, que estaba la guerra, las armas entraban por nuestros países vecinos, entraban por Salvador y entraban por México. Uno de los países que más fortaleció con el armamento a Guatemala fue México. México ingresaba las armas porque México ayudaba al armamento, ayudaba a muchos grupos para que se armaran. Entonces, estas mismas armas se convertían en negocio, porque habían personas que ingresaban las armas y las vendían también y las podían vender a civiles. En ese tiempo, los civiles podían usar armas solo con un permiso especial que les otorgaba el gobierno. Era un permiso especial que el Ministerio de la Defensa o el Ministerio de Gobernación les podía otorgar una licencia especial, una credencial especial. O bien que fuera un militar, ¿verdad?, que tenía permiso de utilizar las armas. En aquel tiempo llamado el comisariato, era el que daba las armas para el ejército. Entonces, eran solo personas muy, muy especiales que podían usar armas. Pero ¿qué sucede? Solo estas personas no se iban a quedar con armas. Habían personas que tenían la necesidad de querer tener un arma. Habían necesidades que vivían en el interior de la República, en aldeas, en pueblos donde ellos tenían temor por la guerra que existía. Entonces se hacían acreedores de un arma. ¿Cómo? Ilícitamente, bajo de agua, en el mercado negro, porque se la vendió fulanito, sutanito, y lo que hacían con estas armas ellos eran resguardarlas. Y eso se prolifera a tal punto que el Estado dice, momento, hay muchas armas en el país y nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos el conocimiento de quién las tiene. No hay ni siquiera una ley que regule cuáles son los lineamientos para tener un arma de fuego. Y entonces, para tener esta ley tenemos que tener una entidad que controle las armas. Tenemos que tener una entidad especial para que lleve el control de que Juan Pérez tiene 70 armas a su nombre o tiene 3 armas a su nombre y él compra municiones, o el arma que él tiene la compró en tal lado y la va a vender en tal lado. Entonces se crea la DECAM. Se crea la DECAM y la especialidad de la DECAM, el objetivo de la DECAM era para el control y registro de armas de fuego. O mejor dicho, para el registro y el control de armas de fuego. Se da la DECAM y entonces se empiezan a registrar las armas y manda a llamar todos. Usted tiene su arma, tráiganla, no tenga pena, regístrela, va a quedar a su nombre y usted ya va a ser el legítimo propietario del arma. Ya puede portar el arma de fuego,
entonces tiene que llenar los requisitos para portar el arma de fuego. Obviamente no son los mismos requisitos que hoy por hoy existen. No son los mismos requisitos que hoy por hoy en la ley tenemos, como lo menciona el artículo 72, literal B, que para la primera licencia necesitamos 3 exámenes. Necesitamos idoneidad para portar arma de fuego, y déjenme decirles que conforme pase el tiempo, esta ley se va a poner más exigente. Entonces, llegamos, ¿verdad? Les di un poco de historia y les quise mencionar todo esto de por qué estamos hasta donde estamos y por qué se crea la necesidad que hoy tenemos. Es un tema muy amplio que tenemos que profundizar y lo vamos a hacer agarrados de la mano con la Ley de Armas y Municiones, Decreto 15/2009 del Congreso de la República, y asimismo viendo algunos casos de la vida de la sociedad guatemalteca. Compañeros, por favor, si tienen alguna duda, me escriben por medio del Classroom, mi correo electrónico, o bien mi número telefónico que yo se los hice llegar por medio del correo. Nuevamente se los puedo proporcionar. Mi número telefónico es el 57 17 47 33. 57 17 47 33. Tengan muy en cuenta lo que es la asistencia. Se estará subiendo la asistencia al Classroom para que ustedes marquen su asistencia, y tenemos la ventaja de estar sentados en cualquier lugar de su casa, de su trabajo, de donde ustedes quieran, y poder ver los videos, poder escribir alguna duda, y en base a esto nosotros vamos a hacer las evaluaciones. Vamos a continuar para la próxima clase. Por favor, tomar nota específicamente que las clases van a ser todos los sábados de 10 a 11:30. Espero que les haya gustado, les haya servido su primera clase virtual de esta manera, ¿verdad? Quiero, pues, obviamente nuevamente darles las bienvenidas. No dejen de ser constantes, continúen. Vamos a seguir profundizando con unos temas. Quiero adelantarles un poco que vamos a tener un par de ponentes. Uno es ingeniero retirado de reservas militares, especialista en explosivos. Otro fue viceministro de defensa de uno de los países de Centroamérica, que también va a intervenir. Vamos a tener también la intervención de otros personajes, un notario muy reconocido de aquí de Guatemala, que ha trabajado mucho el tema de registro de armas y ha participado también en asesorías a nivel gubernamentales, entre otras figuras. Y para terminar, pues no me queda más que decirles que estoy totalmente a las órdenes. Por favor, cualquier duda, comentario, no dejen o no duden en escribirme o escribir en el Classroom o medio de correo electrónico. Les deseo feliz día, compañeros, y nuevamente muchas gracias.